Muy bien, pues vamos a resolver nuestro primer ejercicio de fricción con los conceptos que hemos analizado de normal, fricción, coeficientes de fricción. Voy a poner por acá las fórmulas que hemos visto previamente. La fricción estática es igual a el coeficiente de fricción estática por la normal y la fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinética por la normal. Entonces dice el ejercicio: se requiere de una fuerza mínima de 150 newtons para hacer que un bloque de 600 newtons empiece a moverse. O lo podríamos considerar como la fuerza máxima que le puedo aplicar al bloque y que éste permanezca en reposo. Y una vez en movimiento, una vez que ya se está moviendo, se requiere solo de una fuerza de 120 newtons para que se siga deslizando con velocidad constante. Calcule los coeficientes de fricción estática y cinética. Bueno, aquí vamos a ponerle unas líneas que como que indiquen que hay movimiento. Se está deslizando con velocidad constante. ¿En cuál de los dos casos las fuerzas están en equilibrio? En ambos casos. No solo en el reposo las fuerzas están en equilibrio, sino también en los sistemas que se mueven con movimiento rectilíneo uniforme, que es lo mismo que un movimiento con velocidad constante. Entonces, en ambos casos, la sumatoria de fuerza es igual a cero. Vamos a analizarlo por partes. Inciso A, cuando el bloque está en reposo, ¿cuál sería el diagrama de cuerpo libre? ¿Qué fuerzas actúan sobre ese bloque? Pues ya nada más por estar apoyado en una superficie, la normal y el peso, ¿verdad? De esa fuerza no nos vamos a escapar en las superficies. Entonces vamos a representar ahí las fuerzas, fuerza normal y fuerza y el peso. Pero aparte, como por esa fuerza hay una tendencia al movimiento, bueno, vamos a llamarle la fuerza F a los 150 newtons. Entonces, hay movimiento o tendencia al movimiento y por lo tanto tiene que haber una fuerza que siempre se opone al movimiento, que es la fuerza de fricción. Estamos considerando que el cuerpo está en reposo, por lo tanto, la fuerza que actúa sobre este es la fricción estática. ¿Cómo me quedaría mi sumatoria de fuerzas? Sumatoria de fuerzas, bueno, ¿cuál? En Y, vamos a empezar con las sumatorias de fuerzas verticales, sería la normal menos el peso, y eso es igual a cero. Si la normal menos el peso es igual a cero, por lo tanto, la normal es igual a el peso. No siempre, pero en muchos casos la normal es igual al peso. En este caso, el peso son 600 newtons. ¿Sí? Y de la sumatoria de fuerzas en X, ¿qué fuerzas tendría? F menos la fricción estática es igual a 0 también. Por lo tanto, F es igual a la fricción estática. Si están en equilibrio y son las dos únicas fuerzas que actúan, deben tener la misma magnitud para poder estar en equilibrio. Entonces, la fricción estática es igual a F y F es igual a 150 newtons. Con estos datos me están pidiendo calcular el coeficiente de fricción. ¿Qué tendríamos que hacer para calcular el coeficiente de fricción? Ya tengo cuánto vale la normal y cuánto vale la fricción estática. Un despeje de la fórmula de fricción estática. ¿Sí? Entonces la fricción estática, ahí está la fórmula, es igual al coeficiente de fricción estática por la normal. Ya tengo la fricción estática y la normal, entonces el coeficiente de fricción estática es igual a esa normal que está multiplicando, simple y sencillamente pasa dividiendo, entonces sería fricción estática entre la normal. Y entonces, si sustituyo aquí los valores, la fricción estática sería igual a fricción estática 150 newtons y la normal vale 600 newtons. Maestro, ¿para qué hace todo eso de hacer sumatoria de fuerzas en Y? Pues póngale el peso directamente. No, siempre la normal es igual al peso, ¿verdad? Entonces tenemos que plantearlo así. Y 150 entre 0.6 da 0.25. Es un cuarto. ¿Qué unidades, No tiene unidades. El coeficiente de fricción
No tiene unidades, ese se le llama un factor adimensional, ¿sí? ¿Qué representaría ese punto 25? A lo mejor alguien lo pudo haber razonado sin plantearlo así como lo hicimos ahorita, que se necesita un 25% del peso para hacer que ese bloque se empiece a deslizar. ¿Cuánto es 150 de 600? El 25%, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a resolver el inciso B. Cuando el bloque se está moviendo, ¿cómo sería el diagrama de cuerpo libre? Pues prácticamente igual que el anterior, nada más que si se está deslizando ya es otro tipo de fricción, ya no sería fricción cinética, sino sería, perdón, fricción estática, sino fricción cinética. Entonces vamos aquí a ponerle su índice de fricción cinética. Inciso B. Vamos a indicar que estos son los diagramas de cuerpo libre. Entonces, ¿cómo quedaría la sumatoria de fuerzas en Y? Idéntica. Esa no cambia. Pero la voy a volver a escribir. Sumatoria de fuerzas en Y. Solo tengo dos fuerzas, la normal menos el peso. ¿Por qué menos el peso? Porque el peso va hacia abajo, ¿verdad? Y eso es igual a 0. Aunque se esté moviendo, es igual a 0 porque se mueve con velocidad constante. La normal, por lo tanto, sería igual al peso. Es decir, 600 newtons. Y de la sumatoria de fuerzas en X, tengo que el F menos la fricción cinética también tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la fricción cinética es igual a la fuerza que se le está aplicando. Si paso esa fricción cinética del otro lado pasa positiva, está restando y pasa sumando. Y F a su vez es igual a 120 newtons. Hacemos lo mismo que en el caso anterior, ya tenemos cuánto vale la normal, cuánto vale la fricción cinética. Entonces, si despego de la fórmula de fricción cinética, el coeficiente de fricción cinética sería igual a esa normal que está multiplicando, simple y sencillamente pasa dividiendo, entonces sería fricción cinética entre la normal. Y entonces el coeficiente de fricción cinética sería igual a fricción cinética 120 newtons entre 600 newtons. ¿Y cuánto me da esa división? 0.2. ¿Qué representa punto 2? Un 20%. ¿Cómo podemos resumir el significado de esos dos coeficientes que hemos encontrado como resultado? El primero era 25%, el segundo es 20%. ¿Qué significa esto? Que se requiere un 25% del peso para sacar ese bloque del reposo, pero una vez que ya se está moviendo, solo necesito un 20% para hacer que este se siga deslizando con velocidad constante, ¿verdad? Los resultados vamos a ponerle su marca para identificarlos bien, serían punto 25 y punto 2, que es lo que se estaba preguntando en el ejercicio. ¿Cuánto? Calcule los coeficientes de fricción estática y cinética.